las vamos a tener toda la vida y que de alguna forma Dios permite que nosotros tengamos esas tentaciones. De pronto, ¿por qué llego a esta conclusión? El mismo Evangelio lo dice. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Aunque él claramente asume esa condición de Mesías, él lo hace en su condición y en su plenitud humana. Y ese es el factor importante que yo quiero resaltar aquí con base en los ejemplos que ya había mencionado anteriormente. Él en su condición humana. Esa es la condición humana que nosotros estamos hablando. Esta condición de irse a un desierto, de irse 40 días, de buscar silencio, de orar y todo lo demás, es una clara experiencia religiosa de los que a veces tratamos de buscar una experiencia o una relación con Dios. Ninguno de nosotros creo que ha podido realmente hacer un tema de irse 40 días en ayuno y para poder buscar eso. Nosotros hacemos retiros de 2 días, de 3 días. El máximo que yo he hecho es y aunque no me lo crean, de una semana de silencio, que no fue una semana. Empezaba el lunes 8 de la noche hasta sábado 8 de la noche. Pero esta experiencia de Jesús fue una experiencia extrema. Fue una experiencia extrema. El momento de las tentaciones, pues podemos decir que es el momento más adecuado de todos. Es el momento que se da después de 40 días y 40 noches, cuando vemos que esa condición de Jesús, esa condición humana de Jesús, ya está agotada. Su cuerpo ya debe expresar limitaciones. Su mente ya está influida por el cansancio, por el hambre, por la soledad. Satanás, ese espíritu lúcido del mal, se acerca y escoge ese momento que es donde encuentra o donde él cree encontrar debilitada a la humanidad. Ese es un primer elemento que yo quiero que nosotros tengamos claro. Cuando a nosotros nos pasa o nos llegan las tentaciones, revisemos nosotros qué tan débil nos encontramos nosotros en esa condición humana. Encontramos las concupiscencias y muchos ven las tentaciones básicamente, y ahí es donde me gustaba a mí este evangelio, básicamente por 3 deseos de bienes materiales y terrenales. En eso se resume prácticamente todo. Primero que todo, un desorden por la sensualidad y la carne. Un segundo, llamado soberbia y orgullo. Y tercero, una inquietud por el dinero y el poder. En estos 3 elementos, desorden por sensualidad y carne, soberbia y orgullo de querer ser yo y un tema de dinero y poder, prácticamente podemos resumir todas las tentaciones y todos los ataques que recibimos nosotros y que nos llegan del maligno. En ese orden de ideas encontramos el primer obstáculo que nos hace caer a nosotros. Esa sensualidad de comer, beber o esa misma impureza que podemos tener. Esa liviandad o esa acción superficial que tenemos nosotros o poco seria que asumimos nosotros con la vida, nos complica a nosotros y eso hace que nuestro ser y que nuestra condición humana de pronto se altere y, ojo, comillas, que voluntariamente nosotros nos falte moderación o continencia y caemos en ese deseo. Por eso cuando nosotros ahorita que acabamos de vivir esta cuaresma nos invitan a que tengamos ayuno o abstinencia, precisamente lo que se quiere buscar es eso, que miremos todos estos elementos que aparentemente son básicos y primarios como es el comer o el beber y simplemente empecemos a moderar y ya la vamos a hablar un poquito más adelante. Un segundo nivel que no es tan básico y primario como como es la necesidad de alimento y todo lo demás, es la soberbia que nos lleva de alguna forma a ese amor propio que ya lo vamos a mirar inmediatamente, que viene con esas ansias de querer dominar y de querer ser más que los demás. Yo soy el más importante, yo soy el de más likes, yo soy el que tengo la razón, yo soy el más inteligente y por eso yo tengo que ser el centro de atracción. Vanagloria, vanidad, esa presunción de valer, de querer ser más, ese afán excesivo de que tenemos nosotros en mayor o menor grado de querer ser admirado y considerado por todos. ¿Para qué utilizamos eso? Normalmente para mostrar riqueza, lujo y poder. Pero ojo, todo eso tiene un valor material, pero carece de un valor moral. El tercer nivel que encontramos nosotros era ese que acabo de mencionar, que es esa soberbia que nos lleva a nosotros a un tema de amor propio.
Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la génesis de por qué estamos nosotros cayendo y qué nos pasa. Ese amor propio que nos lleva a pensar solo en nosotros y no pensar en los demás, ni siquiera en los más cercanos. Agrupa todas estas sugerencias del mal cuando nosotros invertimos el lugar del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a mí me preguntan que cuáles son los órdenes que tiene uno en la vida. Yo tengo una pirámide. Esa pirámide me dice a mí, el primer lugar lo tiene Dios. El segundo lugar lo tiene mi esposa Marcela. El tercer lugar lo tienen mis hijos. Y el cuarto lugar lo tienen los demás. O lo demás. ¿Qué es lo demás o qué es lo demás? Lo demás es el trabajo. Lo demás son los amigos. Lo demás es la familia política. Lo demás son los hobbies. Lo demás, como dice el filósofo costeño, el maestro Diomedes Díaz, lo demás es lo demás. Y muchas veces cuando nosotros cambiamos estos órdenes o todos estos temas, y lo sabe José, que eso lo miramos nosotros en nuestros estudios de apologética, nos volvíamos en católicos parturientos. Solo somos católicos cuando nos nace. Voy a misa cuando me nace. Voy a misa porque se casó el primo y me invitó. O simplemente era un domingo porque no, de pronto no tenía nada más que hacer. Entonces, ese amor propio, ese amor que tengo yo y que lo vamos a empezar a mirar a nosotros ahorita más adelante, me lleva a abandonarme los demás y todo. Por ejemplo, creo que todos nosotros trabajamos por nuestra familia y esa es la razón de ser, no es que yo trabajo por mi familia. Y resulta que por estar trabajando, nunca estoy con mis hijos o nunca estoy con mi esposa. Como les he dicho yo, y esa es una experiencia personal, cada uno mira, ese trabajo para mí ocupa un cuarto lugar. Claro que hay que tener recursos económicos, claro que hay que vivir, claro que hay que sobrevivir, claro que hay que tenerlo. Pero cuando ese trabajo le empieza usted a quitar hijos, y le empieza a quitar esposa, y le empieza a quitar hogar, trastocamos el orden. Yo lo que digo es que si ese trabajo le quita a uno hijos, esposa, hogar, ¿qué será de la relación con Dios? Pero ese es un análisis individual que haremos cada uno. Miramos un poquito los tres escenarios de tentaciones que tuvo Jesús. Jesús, habíamos dicho, pasaron 40 días, estaba en su condición plenamente humana, estaba ya, tenía que estar muy disminuido en su condición humana por esos 40 días de abstinencia, de ayuno. Y esas necesidades, tienen unas necesidades claramente sensitivas y afectivas. En ese orden de ideas, el diablo le dice, satisfaga esa necesidad. Y claro, claro que el pan, esas piedras que usted tiene que convertir en pan, son alimento. Eso es una función natural. ¿Quién podría pensar en un momento determinado que yo después de 40 días de ayuno, comerme un pan iba a tener una connotación distinta? Jesús nunca dice que eso sea malo, pero él, que conoce perfectamente las motivaciones de ese espíritu lúcido del mal, sabía que lo que el diablo quería era que él transformara ese gozo natural de satisfacer esa necesidad física de alimento por encima del amor propio. Es decir, ese amor sensitivo y afectivo es bueno, alimentarse es bueno, si usted tiene hambre es bueno, yo no me quiero distraer en eso y no quiero que nos confundamos en eso. Pero el amor espiritual hace que nosotros superemos esas atracciones sensibles y medibles. Por eso, como le dije anteriormente, el ayuno y la abstinencia nos obliga a eso, a tener un amor un poco más profundo, más espiritual y no el físico y el terrenal. En la segunda tentación es un poquito más complicada. Ese espíritu lúcido del mal cita un salmo, que es el Salmo 91. Habíamos dicho que el diablo es una persona muy inteligente y muy poderosa. Él conoce muy bien las escrituras. Dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Claramente también tenía un fin escondido, que Jesús lo tenía perfectamente claro. Nosotros seguramente no caemos en eso. Y era salvar la humanidad con un milagro, con un hecho sobrenatural, que los hombres quedaran abiertos o boquiabiertos con esa manifestación.
En este momento vale la pena recordar que en toda esta experiencia de Jesús de llevar la palabra y todo lo demás, él nunca hablaba de milagros, o nunca se habla de milagros, se habla de signos. Inclusive, ¿qué decía él cada vez que había un signo y una manifestación de esta? Por favor, no le cuente a nadie. No, ya. ¿Pero por qué? La enseñanza es clara. Nosotros debemos sustentar en la fe y en la obediencia y no por experiencias extraordinarias y que simplemente es que él, pues eso es motivo de otra charla, simplemente él hace milagros, entonces yo lo sigo porque hace milagros. El diablo oculta ese verdadero interés ocultando con engaño y prácticamente de alguna forma lo quiere hacer caer en vanidad. Que él sea admirado por lo prodigioso que es, que él sea admirado por lo que hace, no por lo que es, por el hacer, no por el ser, que triunfe lo humano, que él es el que tiene que hacerlo. Sin embargo, si él hubiera caído en esa tentación, nos quita todo el camino que él nos ha enseñado, que es la humildad y el amor. En otras palabras, lo tenemos perfectamente claro, Jesús puede usar todas las manifestaciones, todos los signos y todos los milagros para ser admitido y admirado por todos. Pero si eso fuera así, ocultaría la verdadera manifestación de amor. Un amor que claramente no es propio y cuya máxima manifestación de amor la encontramos nosotros y la acabamos de recordar en las manifestaciones que dio Jesús en la cruz. Hasta ahora hemos visto una primera tentación bien humana, bien terrenal, bien medible, alimentación. Ya vamos viendo una segunda que va tocando un poquito más profunda, pero esta tercera tentación es la más profunda de todos. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Que se proclame como él proféticamente había sido definido, ser un rey de justicia, de paz, de prosperidad, de victoria. Y eso es lo que le dice, te daré el reino, usted será el mandamás, usted hará todo lo que quiera, todo esto que mire es suyo, todo. De alguna forma, la profecía decía eso, él es rey y va a ser rey. ¿Qué le dice? Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. En principio, ¿qué decimos nosotros? Es lo más deseable para el hombre que suspira la paz, la justicia, la libertad y la prosperidad. Además, él no le estaba colocando restricciones. Este será un reino que si usted quiere va a ser un reino religioso. Pero existía un, un tema oculto como todos los ocultos en el diablo, y era que ese reino provenía o vendría a llegar o nos llegaría a nosotros, no en origen de Dios, sino en origen del mal o del hombre. Esa es la pequeña diferencia. En principio le dice, usted va a ser el rey, va a mandar en todo y usted va a hacer injusticia y todo lo que usted quiera, pero ese reino no venía de Dios. El fin podría ser loable, el origen no lo es loable y ahí se cae absolutamente todo. Hay dificultades y hay temas que el diablo oculta. Ya sabemos que el diablo, como lo dice Jesús, es príncipe de este mundo. Ya lo vimos nosotros en experiencias acá. ¿Qué le pasa a los poderosos con el poder? Y lo vivimos cada rato. Se ciegan, se sirven a sí mismos, se mundanizan, cambian la palabra, cambian su forma de ser. Pero aquí lo que nosotros estamos tratando es que los hombres conviertan su corazón y que el reino de Dios nazca de su corazón y que venga de Dios y que después se transmita al exterior. Por eso decimos que ese punto de partida de lo que nosotros queremos tiene que nacer de Dios en nuestro corazón y no tiene que llegar de afuera para llegar a imponerlo. Eso era lo que el diablo proponía en esta tentación. Dios, como lo estamos viendo en esta primera experiencia que contamos de Adán y Eva, respeta la libertad de los hombres. Él no se impone, él no se va a imponer desde arriba. Él simplemente llega desde el amor personal, desde el amor de cada uno, desde el corazón de cada uno. La respuesta que Dios le da a esta tentación pues es absolutamente tajante. Apártate, Satanás. Él ya no puede soportar más insidia y hace un acto de acatamiento y de sabiduría amorosa del Padre. El reino será en realidad en los que quieran y no será quitada la libertad de los hombres.
la libertad que claramente nos quita el pecado. Eso no es motivo de esto, pero muchas veces nos dicen a nosotros, no, es que usted vive en una serie de reglas y vive amarrado y vive aquí y usted no le dejan hacer nada y usted no es libre, en cambio hay que ser libre. ¿Qué más condena y qué más esclavitud que el pecado? Cada vez que estamos atados a un pecado, perdemos libertad. El reino se realiza en el corazón de cada uno y a través de cada hombre en esa actividad humana. Y por eso, como lo dije al principio de la charla, seguramente esa es la experiencia y la enseñanza que el Señor nos quiere dar. A través de nuestra actividad, a través de nuestra vida, a través de nuestro día a día, es que nosotros en nuestro corazón y con el amor de Dios vamos a formarnos estructuralmente y vamos a irlo superando. La existencia del pecado claramente va contra la justicia y el progreso. Finalmente nosotros tendremos un juicio. Con base en esa libertad miraremos o mirarán o nos evaluarán si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Esa es la grandeza humana y esa es la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros. Es difícil, muy difícil, aceptar la libertad. Por lo menos aceptar la libertad en el concepto que la tenemos nosotros. Porque es que nosotros creemos que libertad es hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Pero ella es imposible si no tenemos amor y si no tenemos ese corazón y ese reino de Dios dentro de nuestro corazón. No hay justicia, no hay justicia si no hay libertad. Ahí es donde está el engaño de este espíritu lúcido del mal. Él quiere quitarnos ese amor que Jesús nos tiene a nosotros y quiere que nosotros rechacemos ese amor de Dios y que nos vayamos a vanaglorias o a experiencias humanas. Ahí es donde nosotros definitivamente caemos. Perdón. La tentación, dicen, es que estoy tentando a Rafael o estoy tentando a Mario, a Carlos. No, no, no. La tentación ¿contra quién es? A la larga es contra Dios. Nosotros somos creación de Dios. Como hablábamos ahorita al principio con la homilía del padre Cantalamessa, creo que es, perdón, si no me acuerdo. Nosotros tenemos un propósito y un proyecto de vida, por lo menos Dios nos tiene ese cuadro a nosotros, lo que pasa es que nosotros no lo logramos identificar. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace el diablo es querer sacarnos de ese cuadro o ponernos el cuadro o pintarnos el cuadro que él quiera. Y ahí cuando nosotros perdemos ese foco y perdemos ese origen y ese amor de Dios que tenemos nosotros es cuando podemos estar cayendo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Esto es el reino de Dios, la justicia de Dios entre los hombres, que ellos lo veneren y acaten. De esta pequeña reflexión en el tema de los evangelios, yo quiero dejar cinco conclusiones para mí importantes, pero pues cada uno podrá sacar las suyas. Lo primero es que este espíritu lúcido del mal que nos tienta no nos va a dejar tranquilos, sino solo hasta el último suspiro. Es que no quiero tener tentaciones. Mala noticia. Las vamos a tener y nos las vamos a encontrar y las vamos a tener siempre. Cuando la tentación comienza, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Comienza con algo pequeño y amable y de pronto, como le dice Santiago 1:15, termina en el pecado. ¿Qué es el pecado? La ruptura de la relación con Dios. El deseo, cuando se ha hecho fecundo, da luz al pecado. David no pensaba en cometer adulterio, ni mucho menos pensaba en ser, como dirían los abogados, un determinador en el asesinato del general esposo de la señora con la que cayó. La tentación tiene origen en ese espíritu del mal que por naturaleza es pervertido. Y si es pervertido, ¿qué busca? Pervertir. Es decir, alterar el orden, alterar la tranquilidad, alterar la paz, alterar nuestra libertad. Realmente nos da una aparente libertad y lo que hace es llevarnos a una esclavitud.
Y esto ocurre porque nosotros no le damos a Dios el lugar que le corresponde o le abrimos pequeños espacios para que entren algunas cosas, ya sea por vanagloria, por orgullo, por poder, por lo que sea. Si nosotros tuviéramos, esto es fácil decirlo, plenamente a Dios en nuestro corazón, pues no caeríamos en tentación. Lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es esos espacios y esos huequitos que van existiendo ahí, irlos cerrando poco a poco e ir cerrando esas ventanas. Pero les tengo una mala noticia. Usted cierra esa ventana y se abre otra. Y cierra esa otra y se abre otra y esa otra y esa otra. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que tener, o la lucha que debemos tener. Y esa es la enseñanza que nos quiere hacer. Si yo antes tenía estas tentaciones y estas debilidades y las he ido superando, yo creo que cada uno puede decir, pero ahora tengo esta. Ok, voy a trabajar en esta, y ahora tengo en esta, y ahora tengo esta, y ahora tengo esta, y ahora tengo esta. Hasta que finalmente tenemos o debemos convertirnos en santo. El diablo maneja una premisa fundamental para llegar a su objetivo. ¿Y cuál es la premisa fundamental? Que llega al hombre, llega a nosotros, llega al ser humano pensando que nuestro amor propio es más importante que el amor de Dios. Cuando yo tengo conciencia, cuando yo asumo que mi amor propio es más grande que el amor de Dios, es cuando caigo en la tentación. Cuando yo pienso que yo, vanagloria, orgullo, poder, vanidad, eso es para mí, mi amor propio. Está por encima, el diablo piensa que yo puedo coger ese amor propio y ponerlo por encima de Dios. En esa pirámide que les dije, ese cuarto lugar que soy yo, ese amor propio, estoy de cuarto. Primero Dios, segundo mi esposa, tercero mis hijos, cuarto yo y lo demás, mi amor propio. Cuando yo pongo ese amor propio por encima de todo lo demás y encima de Dios, caigo. Él es muy poderoso y inteligente y él solo nos va a afectar o nos va a tocar o nos va a caer cuando nosotros nos alejamos de Dios. Pero les tengo una buena noticia, buena noticia. Si yo estoy con el poder de Dios, nosotros lo derrotamos. Fácil decirlo. Yo creo en Dios y todo lo demás, no. Péguese de Dios. Además que hay batallas que no son nuestras, nosotros lo tenemos perfectamente claro. Hay unas batallas que son de Él. Señor, soy incapaz, esta batalla no es mía, esta lucha no es mía, esta lucha es suya. Ese es un tema suyo. Y me abandono en usted, Señor, y se lo dejo. ¿Qué hay que hacer? Lo dice el mismo Evangelio. Escrito está. ¿Qué quiere decir escrito está? Dios dice. Ya está escrito. Ya Él nos lo dijo. Nosotros en la Biblia lo encontramos en muchos pasajes. En Deuteronomio, en Hebreos, en Mateo, en Lucas. ¿Qué nos toca? Ser obediente a los mandatos de Dios. Y con esa espada del Espíritu Santo, poder derrotar nosotros. Tú te vas a un lado, apártate de mí, Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque soy hijo de Dios, soy creación de Dios. Y usted no me va a tentar a mí, porque tentar a mí es permitir que usted pueda tentar al Señor mi Dios. Amigos, esa era la pequeña charla, la conversación que quería tener con ustedes. Espero que les haya gustado y las preguntas las resuelve José Fernando en forma privada. Rafa, muchísimas gracias por este conversatorio. Nos llevaste por un momento muy importante de la reflexión sobre nuestra condición humana y nuestra participación en la condición divina. Quisiera ayudar un poco a puntualizar, tú lo dijiste, pero pues a veces a ciertos como yo tengo que tener a veces ciertos elementos puntuales. La palabra griega que nosotros traducimos por tentación tiene dos acepciones que nos van a ayudar mucho. Tú lo dijiste, pero pues yo quiero a colocarlo como en términos más específicos para algunos. Una de las acepciones es poner a prueba a alguien y poner a prueba su resistencia a través del sufrimiento físico o moral. Entonces esa es la primera acepción o significado que tiene la palabra tentación. Y la segunda es ser empujado al mal por una seducción que viene del exterior o del interior, que
encuentra nuestra complicidad y ahí se convierte en pecado. Hay que entender que la tentación no es pecado. La tentación es el insinuarnos, ese ser de luz maligno, a, a llevarnos a una condición de pecado, pero la tentación pues en sí no es el pecado. El maligno utiliza una forma grosera, dice los teólogos, y es cuando atenta en la carne. Entonces a veces una manzana, aquellos que la carne nos mueve a una u otra realidad, entonces eso es una manera grosera y carnal, pero también hay otra que es muy sutil, que es la que utiliza eh, y, por ejemplo, a veces sobre lo espiritual que nosotros vivimos y que nosotros tenemos y que fue la tentación que atacó a nuestro Señor Jesucristo, más, aunque la condición que tenía Jesús en el desierto era una necesidad corporal, pero él atacó más fue por esta realidad y mire cómo lo utilizó sutilmente, lo utiliza sutilmente con la palabra de Dios porque las tentaciones son sobre palabra de Dios, sobre textos de la Sagrada Escritura y lo tienda sobre su mesianismo. Es una tentación espiritual, o sea, a veces nosotros que decimos estamos en el camino, estamos viendo una vida espiritual, por ahí también nos ataca y a veces nos dice, mire, es que en la Sagrada Escritura dicen, es que en la Sagrada Escritura lo propone Dios, en la Sagrada Escritura hay esta promesa. Entonces, esa José, realidad José, es ven te hago un importante. pequeño paréntesis en eso y mira lo que le pasó a Saulo con su religiosidad. Nadie dudaba de la religiosidad de él. Nosotros a veces, con esta experiencia religiosa que estamos teniendo, muchas veces también de alguna forma estamos cayendo en cosas que no son. A mí mi esposa me lo decía, pero venga, usted el martes tiene Maús y el miércoles estudio bíblico y el jueves la charla y el viernes no sé qué y el sábado no sé qué ¿sí me explico? Entonces, son equilibrios y cosas que tenemos que tener. Quería hacer como ese paréntesis. Sí, evidentemente por ahí nos van a atacar y le está hablando es el padre José Carlos Rafa, no José. Bueno, eh, la realidad es, y por último, nosotros tenemos una oración que tú la hiciste, Rafa, muy bien, y que sobre ella debemos también ir. A veces el Padre Nuestro nosotros lo rezamos muy rápido. Santa Teresita del Niño Jesús una vez tuvo una confesión con su director espiritual y el director espiritual le dijo, pues para reparar, ora el Padre Nuestro. Al mes volvió otra vez el director espiritual y Santa Teresita le dice, no pude cumplir la penitencia. Le dice el confesor, pero ¿cómo no pudiste rezar un Padre Nuestro? Dijo ella, es que me quedé en la palabra Padre Nuestro y no he podido salir de ahí. Es importante entonces saber que en el Padre Nuestro hay dos peticiones que nosotros le hacemos y ojalá que eso lo hagamos con mucha interioridad. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Son dos peticiones que le hacemos al Padre para que realmente nos fortifique. Quería colocarme así, pues porque a veces es necesario tener esos elementos que a veces uno piensa que solo es por la parte carnal, por lo espiritual, a uno también lo ataca mucho el Señor y lo ataca como tú lo dijiste, así como te dice tu esposa, pero es que tanta rezadera y a veces yo escucho mucho a los jóvenes diciéndole a la mamá, ay, es que usted lambe tanto ladrillo, ya. Yo no sé qué es lo que le da a ese padre que la pasa a meter. En lo espiritual a uno también lo ataca el Señor. Él es sutil porque es que Él quiere que nosotros caigamos en pecado, pues ese es su reinado. Y el reinado de Él no lo va a dejar así, Él se las ingenia de todas las maneras para que de la tentación caigamos en pecado, que ese es lo que Él quiere en últimas. Muchas gracias. No te oímos, Rafa, tienes el micrófono cerrado.
No soy muy ducho en estos temas tecnológicos, pero ya. Padre, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Nos seguimos conectando, nos seguimos viendo. Como decía el maestro Iván Villazón, que Dios los siga bendiciendo porque ya bendecidos están. Amén. Terminamos con una oración. Y como dijo el Padre, el Padre nuestro, un poquito más despacio y mejor reflexionado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas Un gracias. abrazo, Rafa. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos quedamos sin palabras, ¿no? Sí. Sí, estuvo contundente la charla del doctor Polo, como siempre. Como buen abogado, es que estos abogados tienen una verborrea muy fundamentada, sobre todo siendo apóstol de la palabra y siendo un católico convencido. Tienes muchos argumentos que son difíciles de rebatir y de refutar. La verdad, yo como apóstol de palabra creo que estuve al 100% de acuerdo con todo lo que dijiste, además muy centrado y muy cierto, y no te saliste de la línea que son las escrituras, sobre todo a la luz de la verdad, porque uno puede sesgar las escrituras como hacen nuestros amigos, los testigos de Jehová, o tantos hermanos separados, pero aquí se trató fue de la verdad y sobre todo con el sustento bíblico de tantos siglos. Entonces, pues muy interesante, quedamos como dice Pacho, como condorito, plop. Sí, Jab de señor. derecha. Sí, Ponle el micrófono. El tema es que Rafa también nos dio en el centro, o sea, nos pegó duro, porque esa es la vida de todos nosotros. La tentación es diaria y la tentación es una incidencia del demonio de todos los santos días, porque su reino también quiere prevalecer sobre el reino de Dios. Entonces, por eso nos dejó también sin palabras. sí. Bueno, muchas gracias y